hice mis cuentas y la Amsterdam City Card y bueno amigos de Menos 5, lo prometido es deuda. Les queríamos grabar un video sobre si vale la pena o no la Amsterdam Card y aquí comenzamos. Y bueno, ¿qué es la Amsterdam Card? La Amsterdam Card, que es esta tarjetita que ven aquí, es literal una tarjeta como cualquier otra. Bueno, solo que un poquito más aguadita que las tarjetas de crédito o de transporte público. Es una tarjeta que incluye descuentos, incluye entradas gratis a las mayores atracciones de Ámsterdam, descuentos en algunas otras, descuentos en restaurantes, atracciones, alquiler de botes, alquiler de bicicletas, transporte gratis de lo que opera la empresa GVB, que es la que opera el metro, el tranvía y el tren. Sin embargo, los trenes no están incluidos en esta tarjeta. Y también incluye canales, que es un clásico de Ámsterdam. Incluye paseo en canales en Ámsterdam con varias empresas. También incluye paseos en canales en Haarlem. Y también incluye un ferry que va de Ámsterdam a Sanchans, pero él me parece que sale solo los martes y viernes, si mal no recuerdo. Son solo 2 días, revísense a ver cuál es. Y el ferry sale solo esos 2 días, así que digamos que no se puede como que contar mucho con él. Entonces eso es la tarjeta, una tarjeta de descuentos, de entradas gratis y que cubre el transporte. La tarjeta tiene, digamos que 5 variantes que son las siguientes: 24 horas, que es un día; 48 horas, que son 2 días; 72 horas, que son 3 días; 96 horas, que son 4 días; y la que compramos nosotros, la de 120 horas, que son 5 días. Algo súper importante. La tarjeta ustedes la pueden comprar, digamos, en este instante, en este momento la compran, pero ella empieza, digamos que a operar o se activa en el momento en que utilices tu primera atracción, si es para atracciones, o que utilices por primera vez el transporte. Es decir, si yo la compro en este momento, pero utilizo el transporte a partir de mañana a las 8 de la mañana, el tiempo el cual yo la compre, digamos, ejemplo, 24 horas, me va a funcionar desde mañana, desde el primer momento en que lo utilicé, que fue a las 8 de la mañana, hasta las 8 de la mañana de pasado mañana. Igual con las atracciones. Si yo veo una atracción hoy mismo, la compré hoy mismo, la de 24 horas, y voy hoy a las 5 de la tarde, mis atracciones van a estar, digamos que abiertas, o van a estar disponibles hasta las 5 de la tarde de mañana, no de pasado mañana. El transporte y las atracciones funcionan con con inicios diferentes, digámoslo de ese modo, con inicios diferentes. Entonces tienen que tener muy presente esto. Por lo menos nosotros la compramos no recuerdo qué día, pero la compramos un día y la comenzamos a utilizar al día siguiente, y de hecho tratamos de caminar en la mañana y comenzar a utilizarla como al mediodía, porque ya habíamos sacado la cuenta y queríamos que se nos venciera antes de irnos para Haarlem, es decir, que nos saliera el transporte público gratis para tomar el tren. Bien, la tarjeta Amsterdam Card tiene diferentes costos y va a variar obviamente dependiendo de la cantidad de días. Por lo menos les voy a leer aquí, los estoy leyendo aquí, el panfleto que todavía lo tengo, el que rayamos. La de 24 horas cuesta 60 euros, la de 48 horas cuesta 80 euros, la de 72 horas cuesta 95 euros, la de 96 horas cuesta 105 euros y la de 120 horas cuesta 115 euros. Bueno, ya hablamos de cuánto dura la tarjeta, sus diferentes variaciones, ya hablamos de qué incluye. Importante, las atracciones solamente puedes entrar una vez. Ejemplo, si yo entré al Rijks, que es uno de los más reconocidos de Ámsterdam y uno de mis favoritos, solamente en el momento en el que yo entré, que me dieron mi tiquete, es válido por ese momento y ya. Yo no puedo volver a entrar una y otra vez, o sea, es por una sola entrada. Otro asunto, la Amsterdam Card también se llama Amsterdam City Card o City Card. Entonces puede que vean el nombre diferente en algunos sitios. Importante, la gran cantidad de sitios y atracciones que está incluido en la tarjeta tienen como unas banderolas rojas. Vamos a buscar para ver, y si en este momento hemos encontrado una foto, me parece que tenemos alguna, le vamos a poner una foto. Tienen como unas banderolas rojas en la entrada, porque en Ámsterdam hay algo curioso, y es que como todo está en casas,
muy estrechitas y muy pequeñas y todas están muy pegaditas una a otra. Hay veces que puedes hasta pasar por la atracción, nos llegó a pasar a nosotros. Pasas por la atracción y no te das como cuenta que era ahí porque es tan angostito y no hay como digamos letreros tan llamativos. A veces te la pasas. Luego de que han hecho eso, pues ya saben por cuánto tiempo la quieren. Ser inteligentes al momento de usarla. Cuando la compras, ellos te dan el librito, ya lo dije. El librito tiene en un lado, algo que les voy a explicar ahorita, y en el otro tiene un mapa. En la parte, mi mapa está quemado, pueden verlo, está quemado. Colby, si estás viendo esto, me quemaste el mapa. Bueno, aquí está el mapa de Ámsterdam en la parte de al frente. En la parte de atrás tiene un mapa, digamos que de la zona de Holanda, que también tiene incluidos descuentos como la que es la parte norte, que siempre olvido el nombre. Bueno, la otra parte, noreste. La parte norte, que es Sanchans, y hacia, digamos, el oeste, que es donde está Haarlem. Recuerden que incluye descuentos en estos sitios. Entonces, en la parte del frente está Ámsterdam y está enlistado con numeritos todos los sitios y a su vez, ok, déjenme acercarme. Bien, este es el mapa, ¿no? Y si ven, están los numeritos. Y acá está el sitio. El sitio. Si ven, ahí están mis tachados. De que ya llegamos visitando. Y lo mismo es en la parte de atrás. La parte de atrás tiene los sitios con sus numeritos y qué significa cada uno. La ubicación. Entonces esto le va a ayudar bastante a hacer los circuitos. En el otro lado del librito están los sitios descritos. Obvio tienen su índice allí, X. Y están los sitios, nuevamente con su numerito, o sea, con el número seguían con todo. Entonces, la parte interesante de acá, porque al final ustedes ya buscaron los sitios para saber de qué tratan, es los descuentos. Miren, esta es la parte de los canales, recuerden que incluye canales. Y los descuentos. Los descuentos búsquenlos porque los descuentos también tienen sus números. Y hay muchos descuentos. Pero otro tip importante es que entre las páginas ellos tienen tips, como este que está aquí. ¿Sí ven? Tips. Aquí hay otros dos. ¿Y qué dicen estos tips? Estos tips lo que te dicen es como, qué sé yo, fuiste al Museo de los Canales, que es el mejor museo de Ámsterdam. Entonces te dan como tips. Por ejemplo, si estás digamos que está el Museo de los Canales, ¿no? Y abajo dice como tip, al lado de o 2 cuadras o a la izquierda está el restaurante tal que tiene un descuento tal. O caminando 1 cuadra más adelante está la plaza tal y todos los días hay shows a las 5. Qué sé yo, entonces te dan tips importantes y válidos para que en el momento en que estés cerca de esa atracción lo veas. Entonces, importante, el librito, véanse el librito cuando compren la tarjeta. No lo tiren por ahí. Véanse porque tiene muchas cuestiones importantes y les va a ayudar mucho. Aparte de que esta disposición de mapa está muy buena porque es como que bien compacta y con estas portaditas está dura y el mapa no se te rompe. No sé si les pasa, pero por lo menos a mí me sucede con cierta frecuencia que los mapas de las ciudades siempre se me rompen como por el uso aquí, en estos quiebres. Así que bueno, ese es otro asunto. Entonces, sí, cuando compras te dan el librito, te dan la tarjeta, pagas. Se me olvidaba, la Amsterdam City Card también tiene un buen descuento en Heineken Experience. Así que también incluyanla ahí en su listita. Bien, otro consejo. Y se los voy a recomendar, se los voy a dar mediante una anécdota. Cuando nosotros llegamos a Haarlem, tomamos el bote, pero el bote salía, nosotros llegamos llegamos al sitio de botes como a las 10
como a las 11:03 por allí. Como a las 11:03. Y ya había salido el bote, porque el bote sale a cada hora, eso sí, muy puntual. Entonces el siguiente era a las 12. Pero nuestra tarjeta, la parte de entradas, ya vencía, digamos que como a las 12:30 del mediodía. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Recuerden que en Harlem también tienen varios sitios entradas. Nosotros lo que hicimos fue que nos fuimos a 3 museos, que uno fue el Tyler's, el otro fue el Van Hals, creo que es, y no recuerdo cuál era el otro, la otra atracción. Y lo que hicimos fue retirar los boletos. O sea, fuimos y pedimos los boletos. Preguntamos antes si eran válidos durante todo el día. Hay muchos que eran válidos hasta por 3 meses. Entonces, retiramos los boletos, o sea, cambiamos los boletos. Hicimos todo el recorrido por esos 3 sitios buscando los boletos, tuvimos los boletos con nosotros y regresamos antes de las 12 para tomar el bote, cosa de que cuando regresáramos, porque el paseo duraba aproximadamente 1 hora, que ya era la 1 de la tarde, ya teníamos, bueno, fuimos a almorzar, pero ya teníamos todos los boletos para ir a los museos que ya habíamos ido a buscar las entradas previamente. Entonces, ¿qué les queremos decir con esto? Que ustedes pueden retirar las entradas de sus circuitos o de la ciudad X en la que estén, todas van lo más rápido que puedan, retirando todas las entradas, o sea, si les hace falta algo de tiempo para tenerlas y entonces ya después utilizarlas. Porque cuando tú vas a una atracción, bueno, tú dices que tienes la tarjeta, ellos te la piden, siempre te piden la tarjeta y la pasan como en un lector y te preguntan de qué país eres. Me imagino que para llevar sus estadísticas. Entonces, y allí es que te dan la entrada, o sea, te dan un ticket normal como cualquier otro, como si lo hubieses pagado. Eso sí, pregunten cuánto tiempo tiene la duración del ticket, porque hay diferentes tipos de tickets de entrada. Recuerden que pueden comprar, que la tarjeta la compran, pero se activa en el momento en que ella la comienzas a usar. Si la comienzas a usar en transporte, pues pasado el tiempo de transporte, se vence. Y con las atracciones son diferentes. Puede que utilices el transporte desde hoy, la compraste hoy mismo y utilices transporte desde hoy, pero atracciones lo utilices desde mañana. Entonces tengan presente y jueguen con eso para que puedan aprovechar al máximo la tarjeta. Y bien, la pregunta de los millones. ¿Vale la pena la I Amsterdam City Card? Para nosotros, sí. Sí vale la pena la I Amsterdam City Card. Y aquí van los números. Saqué los números rápidamente, es un estimado porque obviamente no recuerdo específicamente y todos y cada uno de los descuentos. Yo siempre tiendo a cuestión de nosotros, como tenemos que hacer el diario y eso después guardamos en unos cartuchos todos los tickets y todo, pero buscar todo eso sería como un poco complicado. Así que hice, miren, lo hice de esto que hice hace no sé cuántos meses, como 3 meses. Me sirvió para guiarme. Hice cuentas y aquí están mis cuentas, aquí las hice. Hice mis cuentas y la Amsterdam City Card por 120 horas, es decir, 5 días, nos costó 115 euros. 115 euros. Recuerden que les había dicho que eran 133 dólares. Bueno, 115 euros. Nosotros, en todas las atracciones que visitamos, transportes, haciendo un aproximado, y eso que utilizamos mucho el tranvía, después de entenderlo, porque el tranvía es medio enredadito de entender. Las atracciones, Heineken Experience, Madame Tussauds, Saint-Chans, Harlem, los descuentos también, utilizamos todo lo que pudimos, mucho. Nosotros tuvimos un gasto aproximado de 257 euros. 257 euros. Recuerden, nos costó 115, utilizamos aproximadamente 257, es decir, que nos ahorramos aproximadamente 142 euros. Y 142 euros es bastante, son como 150 dólares, ¿no? Así que sentimos que sí vale la pena, de verdad que sí. Sinceramente, sinceramente no nos están pagando por hacerle promoción a la tarjeta. Siento que utilizamos más de los 257 euros. Siento que lo utilizamos más porque utilizamos, reitero, el tranvía muchas veces. Y el tranvía no es barato. Creo que 1 hora cuesta como 4 euros. Entonces el metro es un poco más caro de hecho que el tranvía. Así que siento que sí vale la pena. Siento que gastamos más de esos 257 euros. Así que si es más, eso sí, si es más de 3 días, si es a partir de 3 días, cómprenla.
realmente sentimos que si es uno o dos, no, a menos que tenga unos superpoderes de teletransportación y un super guía que les diga rápido por dónde tomar, pero si no, cada atracción lleva tiempo. Dato importantísimo, importantísimo, importantísimo que se me olvidaba. La Amsterdam City Car es para una sola persona. Para una sola persona. Es decir, Axel compró la de él, yo compré la mía y cada uno teníamos nuestra tarjeta. Y con esto, pues obviamente como íbamos a todos lados juntos, le íbamos pasando, ¿no? Así que por eso fue que me resultó fácil sacar un aproximado de dinero. Así que si van en grupo, si van en grupo o en pareja o con su familia, tienen que comprar una para cada persona. No es que tú compras una y la pasas por todos lados a diestra y siniestra, no. Este ha sido nuestro video de la Amsterdam City Car, explicarles un poquito de qué trataba, si vale la pena o no, todo lo que ofrece y de lo que trata. Esperamos les haya gustado mucho. Cualquier duda, no duden en dejarla abajo en los comentarios, que le estaremos respondiendo en la mayor brevedad posible. Recuerden seguirnos en redes sociales como -5GMT, están saliendo aquí ahorita. Aparte recuerden seguir a Axel en Instagram en esta cuenta, y pues si me quieren seguir a mí, pues también en esta otra. Así que bueno, esperamos les haya gustado y esto ha sido todo. Chao. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete aquí a la derecha. Y si quieres ver más videos, en la izquierda te dejamos otro. Recuerda, la vida es ahora y nos vemos a las -5GMT.